Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 25 de febrero de 2023 estamos realizando el 85º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro de número Henry García Cerón con una conferencia titulada La Chanca, la batalla de Santa Librada. El académico Henry García Cerón es oriundo de Cali. Su ancestro paterno es de la ciudad de Toro, una de las ciudades confederadas, y su familia materna es del departamento del Cauca. O sea que él es todo un vallecaucano. Los estudios primarios los efectuó en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Cali, y los estudios secundarios en el Colegio de Santa Librada de esta ciudad. Después, entonces, al egresar, ingresó a la Universidad Autónoma de Occidente, donde cursó la carrera de Economía, se graduó de economista e inició su carrera de su ejercicio profesional ingresando a la compañía multinacional Laboratorios Baxter a la edad de 16 años. Inició en esa compañía, o sea que estudiaba su carrera y al mismo tiempo trabajaba en esta compañía, en la cual tuvo una carrera pues que cubrió diferentes cargos, empezando como auxiliar de oficinas, estadística de ventas, auxiliar de contabilidad, asistente de contabilidad, de costos, jefe de planeación de producción, asistente de mercadeo, supervisor de ventas de grupo de productos, gerente de ventas, hasta llegar a ser gerente de mercadeo y ventas y del grupo de productos. O sea, una carrera que inició el 15 de noviembre del 65 y culminó el 30 de mayo de 1990. Al retirarse voluntariamente de la compañía Laboratorios Baxter, Henry fundó, creo que en compañía de su hermano Omar, una empresa llamada Hospitalaria HGC, un proyecto de emprendimiento al cual dedicó 23 años, ¿sí? Una empresa cuyo objeto era la fabricación y comercialización de productos médicos y hospitalarios y también productos para la industria alimenticia y alimentos. Se jubiló y la empresa se le vendió a un nuevo propietario que hoy en día la opera exitosamente. A partir de ese momento, de su jubilación, Henry inició una etapa muy satisfactoria de su vida, en la cual se dedicó a completar sus conocimientos sobre historia, los cuales ya había comenzado a adquirir en su época de estudiante de bachillerato en Santa Librada, y también se dedicó a asesorar empresas, particularmente emprendimientos en los campos de mercadeo y de finanzas, debido pues a su formación como economista y con sus conocimientos de contabilidad y finanzas, pues ha hecho esas asesorías para empresas de la región. Vamos a hablar de su trayectoria en historia. Henry formó parte y asistió y cursó el diplomado titulado Historiografía y Metodología de la Investigación Histórica, dictado por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Ese diplomado tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 10 de mayo de 2014, un total de 96 horas dedicadas al estudio de la historia, de la metodología de la investigación histórica. En el año 2015, Henry presentó una propuesta para las instituciones educativas de las ciudades confederadas del norte del Valle del Cauca
para formar los docentes de ciencias sociales en historia. Luego, en el año 2017, Henry participó en el segundo coloquio de enseñanza de la historia, titulado Desafíos y perspectivas en la formación de docentes de historia y ciencias sociales en torno al conocimiento histórico, un coloquio organizado por el Departamento de Historia de la Universidad del Valle en el año diciembre de 2017. Luego, en julio de 2018, Henry presentó un trabajo ante la Academia de Historia del Valle del Cauca titulado 1850-1900, la media centuria que formó a Colombia. Ese trabajo fue el que le sirvió para su ingreso como miembro correspondiente de nuestra institución, julio de 2018. En el mismo mes de julio de 2018, Henry presentó un trabajo titulado La Hacienda de Japio, Templo de la Patria Caucana. Este trabajo lo presentó en el marco de la conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar en la ciudad de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, julio 22 del 2018. En el mismo año 2018, Henry dictó una conferencia titulada, en septiembre de 2018, titulada El pantano de Vargas y Boyacá, aproximación al Bicentenario, en el recinto del Colegio de Santa Librada. Dictó esa conferencia. En el año 2019, Henry escribió y publicó un artículo titulado Enrique Arboleda Cortés, el héroe ignoto de Palo Negro, que salió publicado en el Boletín de la Academia de Historia de Caloto. En el mismo año de 2019, Henry presentó, recuerdo, en la sede de la Academia, en el edificio del Puente, la conferencia titulada La Batalla de los Chancos, ¿sí? Su trabajo de investigación bastante detallado sobre esta batalla que ocurrió el 31 de agosto de 1876. Posteriormente, en el año 2021, Henry nos dictó la conferencia titulada La Guerra de los 1000 días, sus antecedentes, desarrollo, principales consecuencias, en uno de los conversatorios sabatinos de historia de la Academia. En junio del 2022, Henry dictó una conferencia sobre la vida y obra de José María Obando en la Academia de Historia de Caloto. Y una de sus mayores contribuciones, si no la que más, digamos, puede llegar a trascender, es la idea que él planteó de los semilleros de historia. Esta idea él la presentó ante la Academia de Historia del Valle y se implementó inicialmente en el Colegio de Santa Librada. Henry ya había empezado con la propuesta de formación de los estudiantes de Santa Librada en historia, y entonces se logró conformar esta propuesta y se dictó ese diplomado, ese curso, esos módulos de historia local y regional en el Colegio de Santa Librada. Él ha sido un abogado incansable de esta causa de los semilleros de historia y ha llevado esa iniciativa a otros municipios del departamento, tanto del Valle como del Cauca. Henry García propuso la idea de crear el Centro de Historia de Toro, y con otros académicos de esa ciudad, pues lideró la creación de ese Centro de Historia en Toro, y también de otro centro de historia en el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca, ¿sí? Henry García fuera de ser miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca, es miembro de número también de la Academia de Historia de Caloto. Entonces, hoy Henry nos va a dictar la conferencia La Chanca, la batalla de Santa Librada. Con esta presentación de nuestro conferencista, entonces le cedo la palabra a Henry para que inicie su conferencia. Adelante, Henry.
Eh, bueno, buenas tardes a todos los académicos presentes. Agradecerles la gentileza de que me concedan este tiempo para escucharme hablar sobre la batalla de la Chanca, que es un hecho de armas realmente poco conocido por la generalidad de los historiadores y, y por la comunidad en general. No obstante, es en mi concepto uno de los hechos más trascendentales en la historia de nuestro país, y en mi concepto de pronto el hecho más importante ha acaecido en el marco de las 9 guerras civiles que hemos sufrido, aunque estamos en ese momento en la 10ª guerra no declarada, pero de las 9 guerras declaradas, la batalla de la Chanca, que se escenificó el 11 de julio de 1841, es demasiado importante para que no sea conocida como lo merece en el ámbito de la historiografía de nuestro país. Tengo que empezar mis palabras haciendo un reconocimiento a las personas que me ayudaron para que este trabajo fuese posible de presentar ante ustedes. En primer lugar, pues a la Academia de Historia del Valle del Cauca, al señor presidente, el doctor Luis Antonio Cuellar, al doctor Armando Barona Mesa, del vicepresidente en funciones de presidente, y a Armando y a Mario Llano, pues con sus funciones de secretario general y organizador de estos foros de cultura. Les doy las gracias por darme esta oportunidad. También quiero agradecer la colaboración invaluable que recibí durante mi trabajo de investigación sobre este tema de parte del académico por excelencia de Santa Librada, el licenciado Ramón Ignacio Ateortúa, sin cuyo aporte pues muy difícilmente hubiera podido yo lograr mi cometido, porque él, como todos sabemos, es una persona que ha dedicado, se ha dedicado con alma a escudriñar en los recovecos de la historia de nuestro colegio. Digo nuestro porque pues él hace parte también de la institución como rector que fue durante 17 años y persona ligada al corazón de Santa Librada. También debo agradecerle al académico Ricardo Realpe, que me facilitó parte muy importante del material que voy a mostrar en la conferencia, y que en él encuentro siempre pues una colaboración decidida en estos temas de historia. También reconozco el trabajo, la colaboración que a mi trabajo me prestó la vicepresidenta de la Academia de Historia del Cauca, la licenciada María Cecilia Velázquez, quien me facilitó pues el material de Popayán, que vamos a ver en el transcurso de la conferencia. Y igualmente a la presidenta del Centro de Historia de Timbío, municipio histórico como el que más del departamento del Cauca, en donde, como lo dijo el secretario general, se ha iniciado bajo la presidencia de la licenciada Marta Martínez, el Centro de Historia de esa ciudad, que es la segunda ciudad más antigua del departamento del Cauca, pero es igualmente rica en historia. Algún día hablaremos de lo que Timbío ha representado para nuestro país, para la región caucana y para ese municipio. Entonces, ya con esto pues vamos a iniciar la conferencia en sí. Debemos empezar pues por definir por qué motivo la conferencia se llama La Chanca, la batalla de Santa Librada. El Colegio de Santa Librada, como ya lo hemos escuchado de labios de otros historiadores que con mucha profundidad han celebrado conjuntamente con nosotros los libradunos el bicentenario recién acaecido de nuestro colegio, el cual fue fundado, como todos lo sabemos ya, por un decreto emitido por el general Francisco de Paula Santander el 29 de enero
que entró en vigencia el 29 de enero de 1823. O sea que estamos a muy poco tiempo de haber alcanzado nuestro segundo centenario. Y estoy mostrando aquí en la diapositiva que tenemos al frente el sitio donde se fundó el colegio en la fecha que acabo de citar. Como ustedes pueden ver, se componía de dos bloques. El uno era el Templo de San Agustín, que alcanzan ustedes a apreciar la hermosa torre, que era un centro de reunión de los caleños de la época, y contiguo está el convento de San Agustín, en donde se produjo la fundación del colegio como tal, y en donde se celebraban las clases y los eventos relacionados con la docencia del Colegio de Santa Librada durante el tiempo en que el colegio funcionó en lo que ahora es la carrera cuarta con calle 13, y que fue tristemente demolido por la pica que todos conocemos, pues que echó a traste con los monumentos históricos que nunca han debido derruirse. Pero bien, el colegio de Santa Librada fue derruido y fue trasladado al sitio que actualmente ocupa en la calle Sexta con carrera 15 de la ciudad de Cali. Sitio en el cual, por esas coincidencias que tiene el destino, se libró la batalla de la Chanca, por ese motivo quise titular la conferencia, porque la Chanca fue al mismo tiempo un hecho de trascendencia histórica, pero quiso Dios que el combate, la acción de armas se celebrara en las inmediaciones del terreno en donde ahora, en nuestra época, se encuentra situado el Colegio de Santa Librada, que aunque está derruyéndose, está cayéndose por sí solo, pero allí está y estará, quién sabe por cuántos años más. Vamos a mirar así muy rápidamente un mosaico que he recogido de las personas que conformaron el notablato caucano. Yo estoy hablando del notablato caucano y en general del Cauca, porque como todos lo sabemos, el Cauca fue la gran región, la más rica de Colombia y la más extensa probablemente de Colombia en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que es el que nos ocupa. Entonces, en la capital Popayán, en la que ahora es la capital del departamento del Cauca, pues se formaron una serie de personajes que hicieron, que causaron los hechos históricos más importantes, especialmente del siglo XIX, que es en el que estamos centrados. Aquí podemos ver algunos próceres de la independencia, presidentes científicos, que no me voy a detener en cada uno de ellos porque el tiempo no me lo permitiría, pero que ustedes los reconocen de inmediato porque está Joaquín Mosquera, hermano de la dinastía Mosquera, de la que vamos a hablar, Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, José Darío López, el libertador de los esclavos en el año de 1851, Julián Trujillo Largacha, el héroe de la batalla de los Chancos y personaje de cuya importancia no se ha hablado con justicia, pero que condujo, a mi modo de ver, al Partido Liberal a su época más gloriosa, porque después de la batalla de los Chancos, ocurrió en agosto 31 de 1876, la fracción radical del Partido Liberal asumió la dirección de Colombia por 20 años, y solamente la llegada al poder de la regeneración, véase Rafael Núñez, terminó con esa etapa brillantísima en el Partido Liberal. Brilló como nunca lo había hecho en el firmamento de la historia de Colombia. Abajo tenemos a Camilo Torres, de quien sobran las palabras para referirme a él, el sabio Francisco José de Caldas,
el general José María Obando, de quien vamos a hablar un poquito, y el presidente Guillermo León Valencia. Vamos a mirar también otros personajes del notablato caucano, escritores, poetas, intelectuales. Tenemos a los hermanos Julio y Sergio Arboleda, quienes figuraron con bastante notoriedad en el siglo XIX y que por esas cosas de la vida militaron en el Partido Conservador, contrario al partido en el que militó por siempre su familiar de sangre, el gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Hubo entre ellos, entre los Arboledas y Tomás Cipriano de Mosquera, simultáneo con el lazo de sangre, un lazo de odio que desafortunadamente duró durante la vida de todos ellos. Está también Guillermo Valencia, la persona el poeta insigne, que fue el causante indirecto de la pérdida del poder del Partido Conservador en el año de 1930, cuando contendió cuando en la contienda de ese año fue derrotado por una división y asumió el poder de nuevo el Partido Liberal por medio del presidente Enrique Olaya Herrera. Está el escultor Edgar Negredueña y el doctor, el científico y militar Carlos Albana. En mi concepto, de pronto el personaje más brillante del notablato caucano. De eso tendremos la oportunidad de escuchar a otros historiadores que nos van a hablar sobre él con otros motivos que no son el de hoy. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Y quiero decirles que la batalla de la Chanca enfrentó a los dos personajes más relevantes y más importantes de la vida nacional en el siglo XIX. Estas son palabras de mi concepto. El uno es el general José María Obando, que como lo vamos a ver, venía de un origen muy humilde, ¿sí? Pero que llegó a fulgurar en el marco de la historia nacional hasta el punto de llegar a ser considerado por sus seguidores, que eran millares, no solo acá en la patria caucana, sino en todo el país, hasta llegó a considerársele como el sucesor natural del libertador Simón Bolívar. José María Obando se creía a sí mismo el sucesor, y por ese motivo, y no por otro, fue el contendor por siempre y hasta siempre de el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, a quien estaba también unido por sangre. El general José María Obando, vamos a más adelante y muy rápidamente hacer un pequeño resumen de cómo fue su vida, cuál fue su origen, y también de sus acciones de guerra y por qué motivo llegó al punto donde llegó. Y coincidencialmente, su ascenso tuvo un punto de inflexión el 11 de julio de 1841 en el marco de la Guerra de los Supremos, cuando se enfrentó a su enemigo de siempre y familiar, el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, quien no lo quiso enfrentar directamente, sino que por interpuestos guerreros lo detuvo en su avance victorioso hacia la capital de la República. Lo detuvo en las inmediaciones del Colegio Santa Librada, en el terreno que se llamaba en ese entonces, porque ya no existe, el Pantano de la Chanca. Bueno, aquí hago un pequeño resumen de lo que fue el origen de José María Obando. ¿Sí? Él fue una persona que tuvo un origen
un poco accidentado, bastante accidentado, pues había nacido en la vereda de Güengüe, en el paraje de Güengüe, que es un sitio localizado en lo que ahora es el municipio de Corinto, pero que en el tiempo de su nacimiento, en agosto de 1795, hacía parte del municipio de Caloto. Entonces, por eso los caloteños lo consideran un caloteño, porque habiendo nacido en Corinto, en Güengue, en esa época el municipio de Corinto era caloteño, pertenecía al territorio caloteño. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que fue el origen del nacimiento del general José María Obando, pero podemos adelantar que el apellido Obando lo recibió porque fue adoptado por unos españoles, por un matrimonio español adinerado y de gran posición, de magnífica posición social y económica en el Cauca y en Pasto, que eran el matrimonio conformado por Juan Luis Velázquez Obando del Castillo y Frías y María Agustina del Campo y López. Ellos fueron sus padres adoptivos, porque su padre biológico permanece desconocido, aunque se atribuye a un peninsular llamado José Lagorre, y la madre, pues obviamente no se puede desconocer que fue Ana María Mosquera, hija ella de la dama payanesa Dionisia de Mosquera y Bonilla, de quien vamos a hablar a continuación. Todo se origina en esta casa que estamos viendo en este momento. La casa que después la ciudadanía de Popayán conoció como la Casa de Cruz Verde, ¿sí? Fue el sitio en donde se originó una relación adúltera entre la señora Dionisia de Mosquera, miembro ella de la Casa Mosquera, y quien estaba casada con uno de los personajes más ricos y más poderosos de la ciudad de Popayán de esa época. Estamos hablando de los años 1768, 1778, a finales del siglo. La señora Dionisia Mosquera estaba casada con un comerciante español cuyo nombre era Pedro. Estamos hablando de dos personajes, ambos llamados Pedro, pero uno de ellos era el esposo de la señora Dionisia, y el otro Pedro, ¿sí? Era Pedro Lemos, era su apellido, era el amigo del alma y socio comercial del esposo de la señora Dionisia. Bueno, el esposo de la señora Dionisia se llamaba don Pedro Crespo. Esos dos comerciantes pertenecían al sector de las personas más adineradas de Popayán y tenían un comercio en el cual expendían objetos de diferentes clases de licores, todo lo que se traía básicamente de Jamaica y de los países de Europa, y se vendía a los habitantes de Popayán, que era la ciudad más importante en esos momentos. En uno de los viajes de negocios, los dos Pedros se alternaban para hacer los viajes de negocios, y el esposo de doña Dionisia le correspondió, a Pedro Crespo le correspondió hacer un viaje a Jamaica. En esa época se tenía que hacer los viajes por periodos muy largos, y él emprendió la correría de negocios, pero ignorante de que su esposa mantenía una relación ilícita con su socio y amigo, cuestión que pues la ciudadanía de Popayán conocía, pero el esposo engañado no. Entonces, en esta casa que estamos viendo en este momento fue el escenario
de un crimen que se cometió cuando el esposo engañado retornó a su hogar y encontró que sucedía que la esposa infiel estaba en avanzado estado de embarazo proveniente de su relación ilícita con don Pedro Lemos. No tuvieron los amantes más idea que perpetrar el asesinato del esposo, cosa que ocurrió al interior de la casa que estamos viendo en este momento. No me voy a extender mucho en la relación, en el relato, porque tengo que considerar el tiempo, pero basta decir que el crimen fue investigado por las autoridades españolas. La versión que presentaron los amantes no fue creída en su momento, y ante la inminencia del castigo en esa época terrible que amenazaba a los dos amantes, el amante emprendió la huida y nunca más se volvió a saber de él, ni en Popayán ni en ninguna otra parte. Pero la señora Dionisia, que no podía escapar por su estado de gravidez, se asiló en el convento de las hermanas Clarisas de Popayán, que recibían de parte de esta familia una ayuda, unas subvenciones económicas cuantiosas. Entonces la acogieron y permaneció en asilo, asilada en ese sitio durante un tiempo, hasta que finalmente, al amparo de la noche y contando con la complicidad pues, de las hermanas Clarisas y de algunos otros colaboradores, emprendió la huida y se fue a refugiar a las montañas del Cauca, en las cercanías del municipio de Caloto, en donde la familia Mosquera tenía propiedades. Allá es donde nació la hija de este pecado, que se llamó la señora Ana María. Ese era el nombre de quien fuese después la madre del general José María Obando. Entonces, la señora Dionisia era la abuela, la señora María era la madre, y el general José María Obando era descendiente de esta relación ilícita. Bueno, este es un detalle que nos suministraron la Academia de Historia del Cauca sobre el estado actual de la casa, que es de muy buena conservación. Entonces, tenemos que avanzar un poco en la vida del general José María Obando. José María Obando se levantó en el territorio de lo que ahora es Caloto, siendo una persona que mostró desde muy niño sus grandes habilidades para el campo militar, pero hizo la fortuna que lo conociera el matrimonio español de quien mencioné al principio, por quienes fue adoptado, y ellos lo llevaron inicialmente a la ciudad de Pasto y posteriormente a Popayán, y se encargaron de su educación, que fue esmerada, y lo mismo que de terminar el proceso de crianza, que duró hasta que Obando, ya a una edad como de entre 15 y 16 años, empezó a vincularse a las actividades guerreras. Inicialmente como haciendo parte, dado su ancestro español, haciendo parte del ejército realista, porque ya estaban soplando los vientos de la revolución de la independencia, y había que alinearse en uno de los dos bandos. Por ser criado en una familia de una ascendencia española, Obando ingresó inicialmente a las filas del ejército español y allí hizo una muy hermosa carrera militar, pero debo mencionar que en el periodo antes de ingresar a la vida militar había compartido bancas escolares con quien era su familiar, como ya lo he dicho, Tomás Cipriano de Mosquera, y con otro personaje muy importante de la vida
del Cauca y de la historia nacional, que se llamó José Hilario López. Los tres compartieron bancas escolares y posteriormente ya se produjo el ingreso de Obando a las huestes de España, o sea, al ejército realista, bajo las órdenes de Sebastián de la Calzada. Bien, hay que dar un salto para manifestar que en la hacienda de Japio, que fue por mucho tiempo propiedad de la familia Arboleda, ¿sí? Y que ha sido pues templo de la caucanidad, como lo dijimos antes, en la hacienda de Japio, el general Bolívar, el general Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, por la intermediación de Pedro León Torres, que era un amigo, no obstante la diferencia de banderas, porque Pedro León Torres pertenecía al ejército patriota, convenció a Obando de hacer parte del ejército patriota. Obando era realista, perdón, y se pasó con armas y bagajes al ejército patriota. Cosa que fue gestada, que fue celebrada por Bolívar con una gran recepción inicialmente en la hacienda de Japio y posteriormente refrendada en la ciudad de Cali. De esta manera, Obando, el general José María Obando, pasó conservando su grado militar y sus efectivos militares y su remuneración militar, pasó a ser parte de las filas patriotas. Y Bolívar ganó pues un militar de la talla de Obando. También vamos a ver lo mismo porque ya antes había celebrado la unión o la vinculación mejor como suedecán del general Tomás Cipriano de Mosquera. Bien, Obando entonces inició una carrera que fue fructífera desde todo punto de vista, y ya cuando se produjo la victoria de la revolución y la independencia del país, entonces el general Obando inició una campaña de adhesión de las personas que habían sido sus compañeros de proezas en las épocas de Caloto, en las épocas de Timbío, en la época del Patía, en donde era un verdadero ídolo. Y fue ascendiendo hasta el punto de considerarse que el Cauca, con excepción de Pasto, pues que seguía conservando su ascendiente realista, el Cauca era un territorio perteneciente de corazón a José María Obando. Esto ocasionó obviamente pues la animadversión de las personas que contendían con él, entre ellos el principal contendor, que fue el general, su principal contendor, que fue el general Tomás Cipriano de Mosquera, con quien incluso se vio enfrentado militarmente en una batalla que se llamó la Batalla de la Ladera, acá decía en el año de 1828, y en la que Obando le infringió a Mosquera la primera derrota militar, la primera derrota en el campo militar que nunca pudo olvidar el general Mosquera, y que acrecentó el odio entre los dos primos, entre los dos familiares, hasta tal punto que se hicieron enemigos a muerte, y de allí en adelante empezó una confrontación que solo vino a finalizar ya en el año de 1860, cuando el general Mosquera necesitó de los servicios
de General Obando para lograr el objetivo común de enfrentar al régimen conservador de Mariano Ospina Rodríguez en la única revolución que ha triunfado en la historia de Colombia a lo largo de los siglos, la del año 1860, la Guerra de Mosquera, como la historia la conoce, como la historia la ha conocido. Bien, entre las cosas que ensombrecieron la imagen de el general José María Obando, entre los hechos que ensombrecieron su imagen figura la acusación de que fue objeto como el determinador del asesinato de Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, que era la persona a quien Bolívar había designado para sucederle. Pero Obando pensaba que quien merecía esa distinción era él, y quien tenía que ser el sucesor de Bolívar era él. Por lo tanto, con razones que han sido estudiadas por la historia y sobre lo cual hay libros que hemos tenido el privilegio de tener en nuestras manos, como el libro de uno de ellos escrito por el doctor Armando Barona Mesa y el otro por el doctor Mario Llanos Restrepo, tocando el tema del asesinato de Antonio José de Sucre. Se acusó, pero nunca se pudo probar digamos, la culpabilidad de Obando en ese crimen. Se le acusó de haber sido el determinador, mientras que los autores materiales habían sido personas que eran de su confianza. Entre ellos, la persona que acabamos de mostrar, por una gentileza de la licenciada Marta Martínez, quien nos facilitó el libro de la biografía de Juan Gregorio Sarria, que era personaje de Pimbío y que era el hombre de confianza, la persona que siempre estuvo a la sombra de Obando y que lo protegió en todos los momentos y que era su escudo. A él se le acusó lo mismo que a Lazo, otra persona, de haber sido los determinadores materiales, pero lo del determinador intelectual se le atribuyó a José María Obando, acusación de la cual pues tuvo que vivir pendiente durante toda su vida hasta que murió, pero nunca se le pudo probar. Bien, ustedes están viendo en este momento al general José María Melo. Tengo que dar un salto en la historia que estoy relatando porque el general Obando, en el sitio de La Chanca, en las inmediaciones del actual Colegio de Santa Librada, fue derrotado militarmente en la batalla de La Chanca por el general Tomás Cipriano de Mosquera. Si bien es cierto que Tomás Cipriano de Mosquera no lo enfrentó directamente, sino que permaneció al margen de la contienda hasta que ella fue definida por soldados mosqueristas, entre los cuales figuraban batallones del municipio de Caloto, lanceros del municipio de Caloto, bajo la orden del coronel Diago, y otros soldados que habían salido del reclutamiento voluntario que los estudiantes del Colegio de Santa Librada, que no estaba ubicado obviamente en el sitio de ahora, sino en la carrera cuarta con calle 13, estudiantes del Colegio de Santa Librada hicieron parte de las fuerzas que salieron a enfrentar a Obando, porque Obando iba en un avance inexorable hacia la capital de la República, pero las fuerzas mosqueristas lo esperaron en La Chanca, que era un pantano que, como lo vamos a ver más adelante, se formaba por la confluencia de dos quebradas, una de ellas llamada la Quebrada de La Chanca y otra llamada la Quebrada de la Sardinera, que vertían sus aguas sobre la planicie
que actualmente ocupan en los barrios Alameda, y llegaba hasta el barrio, hasta a donde actualmente está la instalación de la Escuela de Arte. Entonces, ese sitio era un pantano que se llamaba el Pantano de la Chanca. Allí fue derrotado Obando por Mosquera. Mosquera no participó en el combate, sino que el combate fue dirigido por el coronel Joaquín Barriga, y Mosquera arribó al combate a las 2 horas de haberse definido. Ascendió en el campo de batalla al general Joaquín Barriga, al coronel Joaquín Barriga, y le dio los méritos de la victoria, pero logró el cometido de derrotar de forma categórica por primera vez, a su primo de sangre y enemigo de toda la vida. Entonces sucedió que Obando tuvo que retirarse del campo de batalla e ir a asilarse en la República del Perú, porque no podía hacerlo en el Ecuador, ya que el Ecuador estaba bajo el dominio de Juan José Flores, que era su enemigo. Esto lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Pero el hecho fundamental, capital, por lo cual es trascendente la batalla de la Chanca, es que fue el final real de la carrera militar y política del general José María Obando. ¿Por qué digo esto? Porque Obando tuvo que abandonar el campo de batalla y huir con menos de 100 efectivos, entre los cuales estaban los pimpianos de su guardia de corps, comandados por todos lanceros valientísimos que salieron protegiéndolo, y al frente de 100 valientes logró escapar del cerco y salir con vida. Y escapar, como lo vamos a mostrar más adelante, por vías fluviales hasta llegar al Perú. En el Perú y después, posteriormente en Chile, estuvo asilado durante 10 años. Ustedes comprenderán que un militar de la categoría de Obando, que aspiraba a ser el sucesor de Bolívar y se tuvo que retirar de la vida nacional durante 10 años, en ese tiempo perdió toda su influencia, tanto militar como política, y regresó al país. Regresó al país auspiciado por, digamos, el santanderismo que estaba dominando el Congreso de la Nación, e incluso fue elegido presidente de la República de Colombia, pero su presidencia fue una presidencia de opereta. No pudo cristalizar ninguna de las ambiciones que traía en su mente, porque Obando era el protegido, el idolatrado por las multitudes, por los artesanos. Ellos eran quienes, por la fracción draconiana, ¿sí?, del Partido Liberal. Y Obando no pudo conseguir ninguno de sus objetivos, e incluso fue objeto de un golpe militar por parte del general José María Melo, a quien vimos en una diapositiva anterior, que lo derribó del poder y tuvo una presidencia efímera, José María Melo. Después, en una de las guerras civiles que hemos padecido, fue vencido y expulsado del país, y murió después en México, después de hacer una travesía por otros países de Centroamérica. Murió en México, fusilado por haber intervenido en una guerra civil que se libraba en ese momento en el país mexicano. Bien, entonces la Chanca significó para Obando el final, esto lo digo a conciencia, el final de su carrera, porque tuvo que estar ausente, completamente, digamos, fuera de contacto con sus ayudantes, con los congresistas que lo apoyaban, con todo el ámbito nacional. Y cuando regresó ya no era el mismo. Cuando Obando regresó ya era un hombre vencido prácticamente,
y estuvo en el poder, pero realmente no lo ejerció. Entonces le tocó retirarse a su predio rural llamado Las Piedras, en las cercanías de Popayán, a otra de sus pasiones, que era la agricultura y la caza. Vamos a finiquitar la vida de José María Obando, partiendo de la parte en que la dejamos, de haber regresado, siendo un derrotado, y permaneció dedicándose a su defensa de las acusaciones que pendían sobre él, sobre el crimen de Berruecos, del gran mariscal de Ayacucho. Eso transcurrió su vida hasta que, llegado el año de 1860, el general Mosquera, su gran enemigo, con quien incluso se había batido a duelo, en un duelo que, pues, algunos críticos dicen que fue fingido, porque ninguno de los dos resultó herido, ni siquiera con un rasguño, pero de todas maneras, en el cementerio de Bogotá se citaron a duelo, se batieron, con un resultado, pues, negativo para ambas partes. Pero Mosquera, que era un hombre supremamente audaz, tuvo en la mente el renunciar al odio que sentía en su interior por el general José María Obando. Lo llamó para que se unieran a buscar el derrocamiento del presidente de los años de 1860, ejercía don Mariano Espina Rodríguez, que, dicho sea de paso, había sido uno de los fundadores del Partido Conservador y también había sido uno de los conspiradores de la nefasta Noche Septembrina. Mariano Espina Rodríguez fue una de las personas que, puñal en mano, irrumpieron en el Palacio de San Carlos para cegar la vida del libertador Simón Bolívar. Pero no solo fue él, sino que también irrumpió el fundador del que fue posteriormente el Partido Liberal, por esas cosas que tiene la vida. Entonces, el fundador del Partido Conservador y el fundador del Partido Liberal pretendieron acabar con la vida del libertador en la Noche Septembrina de 1828. La revolución inició en Popayán, bajo el mando de Mosquera, quien logró cohesionarse con José Hilario López y con el general José María Obando, y fue avanzando de una manera incontenible hasta llegar a las inmediaciones de Bogotá, en el municipio actualmente llamado Suachoque. En ese sitio aconteció una de las batallas más importantes ya en la vida del general Tomás Cipriano de Mosquera, porque, como lo vamos a relatar, el ejército de invasión que pretendía llegar a Bogotá a derrocar a Mariano Espina Rodríguez se dividió en dos columnas antes de entrar al combate en Bogotá. Una columna la dirigía el general José María Obando y otra columna la dirigía Mosquera. Hay versiones no probadas, desde luego, de que Mosquera, que nunca pudo, pues, disimular el odio que siempre había mantenido por su familiar y contendiente, le había dado la instrucción de que tomara un camino en el cual, con seguridad, iba a ser interceptado por los soldados conservadores, y él tomó otro. Entonces, el general Obando, pues, seguramente ignorante de lo que él esperaba, fue acechado antes de llegar a Bogotá y fue lanceado, recibió 11 lanzazos y ahí ocurrió su muerte
en un sitio que por esas cosas también del destino se llamaba Cruz Verde. Vamos, entonces, como ya la parte final de la vida de José María Obando, voy a notar que hacía parte, es decir, tenía una devoción acendrada por la patrona de la iglesia de San Agustín de Popayán, la Virgen de los Dolores. Él era incluso carguero, como lo estamos viendo aquí en esta diapositiva. Allí está luciendo el capirote de carguero. Esta es una gentileza de la doctora Velázquez de la Academia de Historia del Cauca, que me cedió esta diapositiva. Obando no faltaba a la ceremonia de cargar la estatua de la Virgen de los Dolores que salía del templo de San Agustín en Popayán en las Semanas Santas. Él ejercía como carguero y suspendía las actividades militares o en las que estuviera para cumplir con su obligación. Aquí pueden ustedes ver la imagen del paso de la Virgen de los Dolores, que era la santa de la devoción de José María Obando. Bien, entonces de esa manera terminó la vida de Obando. Antes de penetrar en la vida de Tomás Cipriano de Mosquera, déjenme decirle que la procesión de Popayán es un evento que está considerado como uno de los monumentos no materiales de la humanidad. Bien. Entonces vamos a incursionar en la vida del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Por qué estoy mostrando estos dos personajes? Porque ellos fueron los contendientes de la Chanca, ¿no? Y ya hemos dejado en claro que la Chanca fue el final de la vida política y militar de Obando y la confirmación y el inicio del poderío del general Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el hombre que dirigió la vida de la nación durante 40 años. Y allí en la Chanca, en las inmediaciones del Colegio Santa Librada, murió la vida militar y política de Obando, aunque se prolongó por otros 10 años, como ya lo dijimos, pero nació la estrella del general Tomás Cipriano de Mosquera. Bien, esta es una fotografía del atuendo militar que lucía en sus acciones militares el gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Ustedes alcanzan a observar en la diapositiva que él tiene una desfiguración en su rostro que fue ocasionada en uno de los primeros acciones de armas en el que él participó y donde mostró ya su capacidad militar, que fue la defensa de Barbacoas. Barbacoas, el municipio situado en el sur del país, fue escenario de un combate entre el indio Agustín Agualongo, decidido militante de la causa realista, y el ejército patriota estaba comandado por el general Tomás Cipriano Mosquera. En ese combate recibió un disparo que le interesó el maxilar y quedó herido en la mitad de la batalla, pero eso no fue óbice para que él pidiera que le trajeran un plano y por escrito dirigió la batalla hasta el final, que finalizó con el triunfo militar de Mosquera. Pero también
finalizó con la desfiguración de su rostro, que tuvo por el resto de su vida que soportar el peso psicológico de esa herida, ¿no? Que un cirujano en el Panamá le cosió el maxilar con hilos de plata, pero él quedó con un defecto en su dicción y pronunciaba las palabras de manera afectada, lo cual le valió el apodo de sus enemigos, que lo conocían como el general Mascachochas, por el problema que estoy relatando. Bueno, aquí da un pequeño resumen de quién fue Tomás Cipriano Mosquera. Están sus padres, don José María Mosquera Figueroa y Arboleda, y don María Manuela de Arboleda Rechea. Fíjense que los apellidos Arboleda y Mosquera se entrelazan, ¿no? Y las dos esposas que tuvo el general Tomás Cipriano de Mosquera eran arboledas. La primera esposa, que llamó María Benvenuta Arboleda Arroyo, y la segunda, con quien contrajo matrimonio ya en su senectud y con quien tuvo un hijo ya llegando a la venerable edad de 80 años, con doña María Ignacia Arboleda Arboleda. Fueron los hijos del general Obando: Amalia, Concepción, Gertrudis, José Bolívar, Aníbal, Clelia, Teodulia, María Ingracia y Tomás. Hay que decir que el general Obando, a quien sus historiadores más punzantes, como Víctor Pasotero, por ejemplo, lo llamó el demente exquisito. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía una inteligencia descomunal, que tenía una capacidad, digamos, poco conocida, poco común para manejar las armas. Era un hombre estudioso, amante de la literatura, de leer. Era un apasionado jugador de ajedrez y era también un lector insaciable de los clásicos franceses. Dominaba 4 idiomas. Era un hombre increíble para su época, y entre las cosas, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los hombres. Pero si creemos en la palabra de sus punzantes biógrafos, también tenía problemas por ejemplo, su hija Amalia, que era una mujer de singular belleza, ha sido señalada como el amor eterno de su padre, de su propio padre. Tan así que el campo de Subachoque, en el que se definió la batalla más importante de la guerra del 60, en las cercanías de Bogotá, es conocida también como la batalla de Campo Amalia, porque el general Mosquera ordenó que ese campo de batalla en donde él había sido triunfador se llamara Campo Amalia. Y también los buques que navegaron el Magdalena, el más grande y el más vistoso de todos se llamaba el Amalia, lo cual indicaba que él tenía un amor no natural hacia su hija Amalia, la cual era, por cosas del destino, la esposa del general Herrán, que fue unas veces su aliado y otras veces su enemigo. Bueno, entonces llegamos a describir la parte final ya de nuestra charla, que es la batalla de la Chanca como tal. La batalla de la Chanca, ya lo había dicho yo en el intermedio, cuando mirábamos a los dos contendientes, se libró en Cali el 11 de julio de 1841 en el marco de la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos se llamó así porque pues los participantes, quienes dirigieron el levantamiento contra el gobierno legítimo
de José Ignacio de Márquez eran los antiguos combatientes de la independencia y los antiguos generales amigos de Santander. Ellos fueron quienes se alzaron contra el gobierno de José Ignacio de Márquez. Pero la Guerra de los Supremos había tenido un preámbulo, que fue lo que la historia recogió con el nombre de la Guerra de los Conventos. Muy a grosso modo voy a hablar sobre qué fue la Guerra de los Conventos. La Guerra de los Conventos fue una insurrección que tuvo su alma y nervio en el sacerdote, en un sacerdote pastuso que se opuso a que los conventos que habían sido solicitados para fundar en ellos, para instaurar en ellos colegios de bachillerato, colegios para la instrucción pública, se tomaran los conventos que tuviesen una cantidad pequeña de frailes o de personas dedicadas a su cuidado. El padre José de Villota, residente en Pasto, se opuso radicalmente a esa medida que había sido había sido consagrada desde 1821 y posteriormente por Santander había sido ratificada. E incluso las autoridades eclesiásticas de Popayán apoyaron el que se instauraran los establecimientos educativos en los conventos que fueran confiscados. Pero el padre Villota no aceptó y encabezó una rebelión en la ciudad de Pasto, que como todos sabemos, la ciudad de Pasto siempre fue beligerante en favor de la causa española y en todo lo que estuviera en contra de la independencia. El padre de la Villota entonces encabezó la rebelión, y la rebelión encontró eco entre los militares santanderistas, entre ellos José María Obando, que como ya lo hemos dicho, José María Obando pues contendía contra el bolivarianismo de su familiar Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces José María Obando encabezó lo que después la guerra de los conventos degeneró en la Guerra de los Supremos, así llamada porque los generales que comandaban los ejércitos combatientes se declaraban a sí mismos jefes supremos. Jefe supremo de Pamplona, jefe supremo de Popayán, jefe supremo y coincidencialmente, como lo anota en su libro el historiador Ramón Ignacio Arteaga, coincidencialmente esos jefes supremos actuaban en las mismas ciudades en donde el general Santander había ordenado la confiscación de los cuarteles, de los conventos y la instauración de los colegios. Entonces, por cosas del destino, coincidían el jefe supremo de tal ciudad, en donde habían colegios santanderinos. ¿Sí? Por eso la guerra se llamó la Guerra de los Supremos. En ese marco de la Guerra de los Supremos, que estalló a mediados del año, es decir, la Guerra de los Conventos estalló primero por la sublevación que acabo de relatar del sacerdote Villota, y la Guerra de los Supremos fue una continuación. Esta guerra fue la primera guerra civil declarada que sufrimos los colombianos, porque antes habían habido pues el enfrentamiento de la patria boba entre federales y centralistas, etcétera, etcétera, pero guerra declarada como tal, la primera fue la Guerra de los Supremos. Hubo combates fratricidas terribles, pero el combate
o la batalla de la Chanca ha ocurrido, como ya lo he dicho varias veces, el 11 de julio de 1841, fue el más trascendental de todos. Ya dije las razones, porque finalizó con la derrota de Obando, del general José María Obando, quien fue engañado por la táctica militar que emplearon los soldados caleños, caloteños y provenientes también de Jamundí, que lo enfrentaron, pero los soldados salidos de las aulas del Colegio Santa Librada de Cali, ubicado pues en la carrera cuarta con calle 13 en ese momento, ellos fueron quienes tuvieron la parte más trascendental, porque ellos, como buenos conocedores del terreno que eran, fueron engañando a las huestes de Obando y las fueron llevando hasta meterlas al pantano que formaban las dos quebradas que ya mencioné. Cuando llegaron los cañones y los caballos de Obando, se enterraron en el pantano y fueron fácil presa de los soldados del gobierno que estaban acechándolos en lo que ahora son los barrios Nacional y Miraflores. Y desde allá bajaron y con cargas a lanza y a machete destrozaron las fuerzas de Obando. Solamente escaparon 200 hombres, de los cuales 100 eran timbianos de la guardia de personal de Obando, comandados por Juan Gregorio Sarria, el valientísimo segundo hombre de Obando, quien protegió con su propia vida la huida del jefe y fue víctima de un lanzazo que le propinó el capitán Penagos del ejército gobiernista, y lo atravesó. Pero en medio del fragor del combate, Juan Gregorio se extrajo el hierro y, tomando una pistola que cargaba al cinto, mató de un balazo al capitán Penagos. Y, mal herido, no se separó de su jefe, el general Obando, y lo acompañó hasta que Obando llegó a salvo. Ese era el fiel y siempre leal Juan Gregorio Barrios, al lado siendo la sombra protectora de José María Obando. No me voy a detener en los pormenores de narrar la acción militar como tal, porque pues a grosso modo la he relatado, ¿cierto? Pero sí quisiera, digamos, mostrar un poco lo que fue, para que ustedes vean la magnitud de lo que fueron las guerras civiles de esa época. La diapositiva que estamos mostrando aquí fue posterior a la batalla de Suachoque, ¿no? Y es la forma como quedó baleado por completo el convento y la iglesia de San Agustín en Bogotá en la guerra del 60, la guerra de Mosquera. En ese convento se habían atrincherado las fuerzas liberales del ejército liberal y fueron atacadas por las fuerzas conservadoras del general Leonardo Canal, quienes sometieron a un bombardeo, como ustedes pueden ver, en Misericordia, pero que finalmente, con la llegada el ejército comandado por el general Santos Gutiérrez, a quien sus soldados llamaban, le tenían por apodo el Tuzo, los rescató. En esta batalla participaron varios soldados vallecaucanos y varios soldados libradunos. Bueno, volviendo al tema del final de la guerra de los 60, el general Mosquera, triunfador, llegó después de la batalla de Suachoque y de la que acabamos de mostrar del asedio al convento de San Agustín,
tomó por completo el control de la República representada en Bogotá, y lo primero que hizo fue ordenar el fusilamiento del intendente de Cundinamarca, del prefecto de Bogotá y del coronel Ambrosio Hernández, que había sido sindicado de ser quien lanceó a Obando en Cruz Verde, y quien le había profanado el rostro cortándole el bigote y colocándolo en la punta de una lanza y mostrándolo como trofeo de guerra. Eso llegó a conocimiento de Obando, del general Mosquera, y fue la primera persona que fue fusilada después de la toma de Bogotá en la guerra de los años 60. Con posterioridad a la toma de Bogotá y a haber asumido Obando el gobierno, se produjo la Convención de Río Negro en el año 1863. La Convención de Río Negro se reunió en la casa que estamos mostrando allí, que es un monumento que todavía se conserva en excelentes condiciones. Allí el general Tomás Cipriano de Mosquera, que había sido triunfador absoluto en el campo militar, fue derrotado en el campo de las leyes, porque la Convención de Río Negro, que emitiera la Constitución de Río Negro, fue hábilmente manipulada por los enemigos internos que tenía el general Tomás Cipriano de Mosquera dentro del ejército liberal y dentro de la comunidad liberal. La primera derrota que sufrió fue la elección como presidente de la convención que él aspiraba a ostentar, el general Mosquera aspiraba a ostentar, pero fue derrotado por un grupo conformado por unos elementos disidentes de sus ideas, de su ideología, y que veían en el general Mosquera un peligro para la continuidad de la vida de la nación por sus dotes atrabiliarias, por su natural tendencia a fusilar a las personas que eran contendientes de él y que caían en sus manos. Entonces, la convención se reunió en privado, un comité de disidentes encabezado por Salvador Camacho Roldán, y al cual pertenecía también quien en la elección fue elegido como presidente de la convención, don Francisco Javier Zaldúa, el único presidente que ha muerto en el ejercicio del poder, posteriormente, desde luego. Pero en ese grupúsculo estaban dos personas muy jóvenes en ese entonces, pero que fueron quienes manejaron los hilos de la convención, y según las palabras de uno de los convencionistas, el general Mosquera, que había triunfado con su sable en su bachoque, salió encadenado entre las letras de la Constitución de Río Negro. ¿Por qué salió encadenado? Porque dos personajes que vamos a mostrar a continuación manipularon. Esta es la imagen digamos, la carátula de la Constitución del 8 de mayo de 1863, donde fue emitida, sancionada el 8 de mayo, y esta es la primera página, llamémoslo así, de lo que se llamó sarcásticamente la Constitución para ángeles, en palabras de Víctor Hugo. Los dos personajes que encadenaron entre las leyes de la Constitución de Río Negro al general Tomás Cipriano de Mosquera y lo maniataron y lo mandaron entre cadenas, estoy hablando con supuestos, para Coconucos, fueron un señor que se llamó Rafael Núñez Moledo, entonces un joven convencionista de menos de 30 años, y otro señor que se llamó Julián Trujillo Largacha. Estos dos personajes fueron el alma y nervio de la Constitución
de Río Negro. Y posteriormente, ya lo dijimos, Julián Trujillo Largacha, con su triunfo de los Chancos en 1876, llevó al Partido Liberal al cenit de su gloria durante 20 años que siguieron al triunfo de los Chancos en el municipio vallecaucano de San Pedro. Pero estamos hablando de 1863, mucho tiempo antes. Allí también estaba don Rafael Núñez Moledo, de quienes algún día tendremos que hablar con más detalle, pero que ya tenía en su mente lo que iba a hacer durante los próximos 30 años, que llevaron al poder ya no al Partido Liberal, sino al Partido Conservador, con la guerra del 85, que se definió en la batalla de la Humareda en Tamalameque, sobre el río Magdalena, y que le permitió a él, en 1885, salir al balcón de San Carlos y decirle a la multitud congregada: la convención, la Constitución de Río Negro ardió entre las llamas de la Humareda, es decir, había quedado destruida, había quedado en el olvido, porque vino la Constitución que nos rigió durante casi 100 años, o un poco más de 100 años, que fue la que idearon Caro y todas las personas que habían tenido el ascendiente de Rafael Núñez Moledo. Ellos dos fueron los triunfadores reales de la Convención de Río Negro, cosa que ignoró el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien salió maniatado y no volvió a figurar nunca más en las decisiones de la dirección del Partido Liberal, hasta el punto que en la guerra del 76 ni siquiera fue tenido en cuenta, porque el ejército liberal que le correspondía ser dirigido por él, por su ascendiente, por su trayectoria, fue dirigido por Julián Trujillo Largacha hasta el triunfo de los Chancos. Bueno, ya vamos terminando. Esta es una recopilación de las guerras civiles que ha habido en nuestro país. Sí, la guerra de los Supremos, de la que hemos hablado ya en propiedad, la guerra civil del 51, que fue la guerra del medio siglo, la rebelión antimelista, la guerra del 60 o guerra de Mosquera, de la cual también ya hablamos, y la guerra del 76, llamada la guerra de las escuelas, que enfrentó a los Arboleda, más que todo a Sergio Arboleda, con Julián Trujillo. La guerra del 85, que ya fue digamos, un conato de la que fue la guerra, la del 85 y la del 95, que fueron promovidas por Rafael Uribe y la fracción belicista del Partido Liberal, fueron preludio de la magna guerra de los 1000 días, de 1899 a 1912. Bueno, ya hemos hablado de la guerra de los Supremos, ya podemos avanzar. Vamos a mostrar así muy rápidamente unos planos que nos fueron suministrados muy gentilmente por el compañero académico Ricardo Rialpe, en donde podemos ver con alguna claridad la confluencia, ¿no?, de la quebrada de la Chanca. Lo pueden ver ustedes aquí a la izquierda, ¿sí? En aquella época, obviamente que la ciudad de Cali no llegaba hasta donde ahora ha llegado. Lo que ahora es el Colegio de Santa Lirada, en la carrera 15 con calle Sexta, era un pantano, que como lo vimos antes, fue el sitio del combate de la Chanca, de la batalla de la Chanca, porque no fue un combate sino una batalla. En otra oportunidad explicaremos la diferencia entre lo que es un combate y lo que es una batalla. Y la quebrada de la Sardinera. Esos dos cuerpos de agua mantenían permanentemente inundado el terreno plano, que
empezaba en las inmediaciones de San Fernando, del actual barrio de San Fernando, y proseguía hasta llegar a Santa Librada, a donde ahora es el Colegio de Santa Librada, y terminaba en donde estuvo la Escuela de Artes, que dicho sea de paso nació de ese útero de la educación que fue el Colegio de Santa Librada, porque de allí, digo que ese útero de la educación porque allí nació la Escuela de Artes y nació la Universidad del Valle. Ese es un aspecto que ha sido tratado ya por otros historiadores como Ramón Ignacio Ateortúa con muchísima propiedad. Bien, entonces esas dos quebradas, con su fluir de agua por siglos y siglos, habían formado el pantano al que fue conducido, desde luego que sin saberlo, José María Obando el 11 de julio de 1841. Aquí estoy mostrando ya como parte final de nuestra conversación lo que fue el trayecto seguido por Obando después de La Chanca hasta llegar al Perú. Ustedes pueden mirar allí con la línea verde, ¿no? La trayectoria que él recogió, la trayectoria que él vamos a verla más en detalle en este plano, ¿no? Arrancando de Popayán, ustedes pueden ver la línea verde, el Bordo, Mocoa, ¿sí? San Diego. Él fue tomando la vía fluvial con un séquito, y en un recorrido que duró 6 meses y con un séquito muy corto. Que no llegaba a las 50, 60 personas, fue tomando los afluentes del río Amazonas y después en contracorriente se devolvió pasando por diferentes ciudades, pueblos, llamémoslo mejor, ¿cierto? Tarapacá, pasó inclusive por la actual Leticia, y finalizó llegando a las inmediaciones de Trujillo, de la ciudad peruana de Trujillo, y llegando a las inmediaciones de la ciudad peruana de Trujillo y posteriormente llegando hasta el Callao y Lima. Allí permaneció durante 8 años, esa parte ya la habíamos mencionado, y después en los últimos años tuvo que ir a Chile, en donde finalizó su exilio y regresó, pero como ya lo hemos dicho, regresó siendo otro. Bueno, esta fotografía es ya más actual, ¿no? También ha sido suministrada por Ricardo Realpe y nos muestra en la fotografía de la derecha, podemos ver el territorio de La Chanca. No se sabe con precisión porque todavía no aplica en propiedad en nuestro país la arqueología bélica, o sea, el escudriñar los campos de batalla en busca de testimonios. Entonces no podemos decir con precisión que la batalla fue a 2 cuadras de Santa Librada o a 1 cuadra o en el sitio en donde actualmente está derruyéndose el edificio del colegio. Pero en la fotografía de la derecha ustedes pueden mirar la torre del reloj al frente de lo que ahora es la carrera 15, ¿no? Y ese sector que está mostrando la fotografía era en ese momento, el 11 de julio, el pantano de La Chanca. La fotografía de la izquierda pues es una fotografía perteneciente a el relato que hace el general Mosquera en el parte de batalla que le dirige al Estado Mayor de Bogotá. Menciona que La Chanca, el escenario de la batalla, estaba ubicado a 1 legua del centro de Cali, que era en donde él estaba, llamemos las cosas por su nombre, estaba escondido, esperando el desenlace de la batalla para presentarse porque le temía militarmente a Obando. Cuando el coronel José Joaquín Barriga mandó una posta a informarle que el triunfo y la posterior huida de Obando se han producido, entonces llegó Mosquera
y sobre el campo de batalla lo ascendió a general, al que hasta entonces fue el coronel Joaquín Barriga. En esta batalla también debo decir, fue liberado un prisionero que venía en poder de las huestes de Obando, que era nada más ni nada menos que el coronel Eusebio Borrero, muy conocido pues en los anales de nuestra historia vallecaucana y de la nación, por múltiples razones, pero había sido capturado en una batalla que fue espectacularmente dirigida y ganada por Obando en el territorio donde nació, que fue la hacienda García Riva, ubicada en las cercanías del municipio de Caloto. Allí en García Riva, Obando derrotó en toda la línea a el coronel Borrero, lo tomó prisionero y lo traía pues en boca de Mosquera, lo traía para fusilarlo en Cali, pero en boca de Obando lo traía para canjearlo por la vida del general Salvador Córdoba, hermano hermano del conocido general José María Córdoba. Salvador Córdoba era su hermano y había combatido en la fracción rebelde ahora en la guerra de los Supremos, y dicho sea de paso, en un acto de crueldad inaudita había sido fusilado por Mosquera en el atrio de una de las iglesias de Cartago, en compañía de otros ciudadanos que eran, digamos, eran adherentes a la causa revolucionaria, pero que no eran combatientes. De todas maneras, el general Mosquera, que iba en viaje hacia otro destino, se devolvió con el único fin de estar presente y asegurarse del fusilamiento de Salvador Córdoba. Hasta que no cayó la sangre de Salvador Córdoba, no continuó su ruta el general Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, aquí finalizo entonces mi intervención. Quiero, pues, para dejarlo a la consideración de ustedes, como hemos hablado de Santa Librada como escenario principal de la conferencia, mostrarlo un recorte del periódico El País, ¿sí?, de fecha noviembre 28 de 2020, en el cual, subrayado con una raya amarilla, figura que la Comisión de Presupuesto del Consejo Municipal de Cali aprobó una partida para el desarrollo y bienestar social del Colegio de Santa Librada por el orden de 264.811 millones. Estamos hablando del año 2020. La triste realidad es que el Colegio de Santa Librada no ha recibido absolutamente nada de ese dinero. Y allí está, cayéndose con sus muros destrozados, porque, por fortuna o por desfortuna, está ubicado en el territorio, en el pantano de la Chanca. Muchas gracias, señores.